Muy estimados hermanos, en el corazón de Cristo y de María, iniciamos este tiempo privilegiado del Adviento, del cual sabemos significa venida. Y esta venida para nosotros creyentes significa vivenciarla, experimentarla desde tres perspectivas. La primera de ellas es la que nos ofrece el mismo dinamismo de este tiempo de Adviento. Hasta el segundo domingo, la invitación es volver nuestra mirada al Señor de la historia, que viene a nuestro encuentro para llevar a culmen la obra iniciada de la redención en ese misterio de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de ese segundo domingo de Adviento, volverá nuestra mirada a vivenciar en el momento en que en la historia humana se adentra el Verbo de Dios y asume nuestra condición humana, y tendrá su culmen en la celebración del natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante estas dos realidades, una que nos da ya el indicador de que el tiempo de gracia ha iniciado y que estamos en este peregrinar, y al mismo tiempo volviendo nuestra mirada para que se acorte, como hemos escuchado en esta carta de Pablo, el tiempo se acorta para la llegada del Señor, es también reconocer que el Señor viene a nuestro encuentro cada día, en cada acontecimiento, y se sigue haciendo presente en la historia de la humanidad para guiarla hacia su presencia. Nos es fácil notar en la palabra que hemos escuchado que nos abre a la esperanza. Si bien estos signos escatológicos, es decir, de la inminente llegada del Señor, que se nos ofrecen para despertarnos de nuestro letargo, tienen la característica de la esperanza. Noten cómo este texto del profeta Isaías, que habla precisamente de los tiempos mesiánicos, se deslinda de una lectura apocalíptica de ese momento definitivo de la historia de la humanidad, y lo hace más bien abierto a una alegre esperanza. De ahí que notamos esa invitación a subir a la ciudad santa de Jerusalén. Ahí es el encuentro con el Señor, y lo hace invitando a tener una actitud alegre, si queremos sumarlo con este hermoso salmo que escuchamos y que muchas veces nosotros lo hemos cantado. Ir con alegría al encuentro del Señor, porque nuestros pies ya están pisando sus umbrales. Y noten también cómo a esta esperanza que suma la alegría, el momento definitivo, que recuerdan el domingo anterior, lo hacíamos diciendo aquel día terrible y glorioso, en este momento se nos invita a contemplarlo también como un momento de transformación. Noten que no está señalando un fin cruento, por decirlo de alguna forma, que viene a arrasar con todo lo existente, sino que en esas palabras alentadoras: de las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas, habla de una transformación. ¿Qué transformación nos está dejando sentir en esas palabras? Transformar nuestro corazón a la verdadera paz, a la armonía, a restablecer precisamente la reconciliación, la búsqueda de Dios, devolver, como decíamos hace unos momentos, nuestra mirada a la Jerusalén del cielo, a la ciudad de Dios. Y Pablo, en ese sentido, también quiere sacudir las conciencias. Recuerdan que el domingo anterior nos expresaba en esa carta que dirigía a la comunidad de Tesalónica que muchos habían dejado de hacer lo que tenían que hacer, metiéndose en todo, y
Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, para hacernos entender que esta esperanza de la vida eterna, la venida del Señor, no implica deslindarnos de nuestras responsabilidades. Pero también Pablo va mucho más allá. Aquí ahora se centra en nuestra vivencia interior y quiere entonces que vayamos más allá de nuestras percepciones y necesidades, e inclusive el de darnos cuenta si estamos o no dormidos, que nuestra manera de ver el mundo como que se ha relajado, como que ya muchas cosas la vemos con suficiente normalidad. Y esto, si lo sumamos en lo que la página evangélica nos dice, en la segunda parte del anuncio que Jesús ofrece en la visión del padre de familia, que estaría vigilante si supiera la hora en que llegaría el ladrón, para que éste no abriera un boquete en su casa. Pensar si el boquete no está ya abierto. Y lo digo en el sentido de que en este cambio de época que vivimos, ya en el siglo pasado, para hacerlo todavía como decir, pues el tiempo pasa, un comunicólogo y futurólogo, McLuhan, tal vez conocido por algunos, hablaba ya de este mundo como una pequeña aldea global, es decir, que nuestra casa al mismo tiempo pareciera como que es una pequeña aldea. Sabemos perfectamente que cualquier acontecer, así sea al otro lado del mundo, en el mismo instante estamos viviendo esa realidad. De tal manera que los medios de comunicación han transformado nuestra mentalidad y se han dado pasos agigantados que muchos de los que ya andamos o hemos rebasado los 50, sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Porque si le preguntan a sus hijos o a sus nietos, ¿qué es un long play? ¿Qué es eso de 33 y 45 revoluciones? Lo desconocen. Tendrían que mostrárselo y tendrían que decirle cómo se tocaba para que tengan en su memoria esta realidad nuestra. Y tal vez no nos hemos dado cuenta de que ya hay un abismo generacional, ya no únicamente de la experiencia que cada uno como persona va vivenciando con el paso de los años, sino este abismo en cuanto a la experiencia de nuestra cultura. Y de ahí entonces decía, no se ha abierto un boquete demasiado grande y estamos pues tal vez dormidos o lo permitimos, no nos dimos cuenta. ¿Qué sucedió? En nuestra propia realidad tuvimos la experiencia, y vuelvo a partir de los que andamos ahí con el medio siglo cargándolo, que tuvimos una formación que en nuestras escuelas se entendía por civismo, y era el de inculcarnos los valores de la sana convivencia, el respeto a las leyes civiles, a todo aquello que era necesario, al menos de una manera sencilla y simple, para empezar a relacionarnos y ser respetuosos y educados. ¿En qué momento esto se hizo a un lado y sin darnos cuenta empezamos a vivir las consecuencias de una falta de respeto a las leyes, a una carencia de moral, de vivencia de los valores? Cuando nos dimos cuenta era demasiado tarde y ahora queremos recuperar eso que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, dejamos que pasara.
¿En qué otro momento nos centramos más en querer potenciar las sensaciones, como que estamos ávidos de experiencias nuevas, la explotación de los sentidos, del placer? Tratemos de centrarlo en lo que Pablo nos dice, en toda esta concupiscencia de la carne, exaltada la sexualidad en todas las formas sabidas y por haber, el culto a la imagen, etc. Y digan todos ustedes cuanto quieran, y eso también potenciado mucho por los medios de comunicación, que si damos cuenta, ha cambiado nuestra forma de ver al hombre y la mujer. ¿En qué momento, sin darnos cuenta, también se fue desquebrajando todo este entretejido social? Bastaría señalar, por ejemplo, en las leyes. Antes en nuestro país era penado el adulterio, lo recordarán. ¿Y en qué momento, sin darnos cuenta, ha venido a la baja la unión del hombre y la mujer con un compromiso formal delante de la sociedad y para nosotros como creyentes delante del Señor, presentándonos a recibir su bendición? Cada vez son menos los matrimonios civiles y muchos los matrimonios religiosos. Y dentro de la estadística de los matrimonios civiles, casi el 50% se separan. ¿Cómo sucedió? Si antes, al menos en la intención del corazón y en la formación que se recibía en las familias, la unión entre el hombre y la mujer adquiría ese compromiso consciente y libre que era luchar para tener esa vida en común hasta el último suspiro, para toda la vida. O siendo un pueblo eminentemente religioso, nos dimos cuenta de que en esas iniciativas, en lo que concierne a la manera en que nosotros debemos expresar nuestra fe, al menos en nuestro estado, se votó en contra de la libertad religiosa porque seguimos aún teniendo que pedir permiso para hacer una manifestación pública de nuestra fe cuando es un derecho humano. O bien, podemos también volvernos a quedar dormidos, porque está teniéndose la iniciativa de poner en discusión el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que entre entonces también la perspectiva de género, como en otros países e inclusive en algunas partes de nuestro país ya se ha aprobado. ¿Nos va a pasar de noche? ¿Vamos a actuar? ¿O cuando nos lleguen las consecuencias, qué vamos a hacer? ¿Quejarnos? ¿Lamentarnos? De ahí entonces que despertar significa mucho más. Por eso les decía que tal vez el boquete ya está muy grande y muy abierto. Y entonces es, ¿cómo vamos a despertar? ¿Qué es lo que verdaderamente estamos llamados a realizar como protagonistas de nuestra propia historia, de la vivencia de nuestra fe, de este ser antorchas de una luz que no se extingue? Lo diría con palabras de Antonio Pagola, un hombre dedicado al estudio y reflexión de la Sagrada Escritura, que lo dice muy hermosamente: vivir despiertos significa no caer en el escepticismo y la indiferencia ante la marcha del mundo. No dejar que nuestro corazón se endurezca. No quedarnos solo en quejas, críticas y condenas. Despertar activamente a la esperanza. Es decir, aquí estoy, vivo, consciente, ejerciendo mi libertad, mis derechos como hijos de Dios y como ciudadano. Vivir despierto significa vivir de manera lúcida, es decir, entrar en esta claridad de no estar sumergidos en nuestro mundo, válgame y discúlpenme la expresión, como
En algunos pueblos todavía acostumbran a ponerle a las mulas esas tapas en los ojos para que no vean al otro lado del camino. Muchas veces vamos así. Vamos únicamente viendo lo que está al frente y estamos perdiendo toda la dimensión de lo que está aconteciendo en nuestra vida. No dejar que se apague en nosotros el deseo de buscar el bien para todos. Le agregaría que no se apague en nosotros el deseo de alcanzar los bienes eternos. Que no dejemos de degustar ese anhelo de ver que los cielos se rasguen y descienda el Señor con toda su gloria. Que no se opaque en nosotros el anhelo de construir una sociedad donde se alabe y se bendiga el nombre de Dios. Que tampoco venga la desilusión dejando que el mundo ruede a nuestro alrededor y la vida nos pase de largo, sino que verdaderamente despiertos nos lancemos hacia adelante, seguros hacia dónde estamos conduciendo nuestros pasos. Vivir despierto, continúa diciendo Antonio Pagola, significa vivir con pasión la pequeña aventura de nuestra vida. Con pasión. Así como tenemos esa experiencia de entregar el amor a quien le hemos abierto nuestro corazón, así extenderlo, vivir con pasión, con entrega, lo que somos, lo que tenemos. Y vaya que tenemos mucho, porque el Señor nos ha dado tanto y nos sigue concediendo día tras día, gracia tras gracia. Y es como las olas que caen en las arenas de la playa. Todavía no se seca la arena y ya viene otra ola encima y vuelve a mojar esa arena. Y así constantemente. Así es la gracia del Señor. Todavía no gastamos una gracia cuando ya viene otra encima. Y es entonces tener esa lucidez que el Señor está con nosotros y que no nos abandona. Seguir haciendo esos pequeños gestos que aparentemente no sirven para nada, pero que significan mucho. Ser amable, ser atento, ser respetuoso, ser honrado, ser sincero, hablar con la verdad, mantener pues esa vivencia que en todo cuanto hacemos y hagamos, lo hacemos y lo decimos porque queremos agradar al Señor. Vivir despierto significa despertar nuestra fe, buscar a Dios en la vida y desde la vida, buscarlo a tiempo y a destiempo. Estimados hermanos y hermanas, es un tiempo en verdad privilegiado, este tiempo que vivimos. Tenemos la oportunidad de que esta época no nos pase de largo, sino ser verdaderamente protagonistas de ella. Que sepamos dejar la herencia riquísima de nuestra propia experiencia personal pasada a las nuevas generaciones. Que podamos pasar una estafeta digna de la fe que vivimos y de los valores que también queremos alcanzar y que deseamos manifestar. Y que al mismo tiempo seamos conscientes que verdaderamente el Señor viene a nuestro encuentro en cada instante y en cada momento, en cada hombre, en cada mujer que abre su corazón y le dice con toda la sinceridad: ven, Señor Jesús.